Virginia Woolf fue una de las escritoras más influyentes del siglo XX y una figura central del modernismo literario. Su vida estuvo marcada por una profunda sensibilidad, una inteligencia aguda y una lucha constante con la salud mental. A través de sus obras, revolucionó la forma de narrar, cuestionó los roles de género y dejó una huella imborrable en la historia de la literatura. Nació el 25 de enero de 1882 en Londres, en el seno de una familia culta y acomodada. Su padre, Leslie Stephen, era un reconocido historiador y editor, lo que le permitió crecer rodeada de libros, pensadores y artistas. Sin embargo, la infancia de Virginia no fue sencilla. Desde muy joven experimentó episodios de depresión, especialmente tras la muerte de su madre cuando ella tenía solo 13 años. Poco después, perdió también a su hermana y a su padre. Estas pérdidas y un entorno emocional complejo marcaron profundamente su vida y su obra. A pesar de no haber asistido a la universidad, como sí hicieron sus hermanos, Virginia recibió una educación privilegiada en casa. En 1904, tras la muerte de su padre, se mudó con sus hermanos a un barrio bohemio de Londres, Bloomsbury. Allí nacería el famoso grupo de Bloomsbury, un círculo de artistas e intelectuales que desafiaban las normas sociales y victorianas de la época. En este ambiente libre y creativo, Virginia encontró el espacio ideal para escribir, debatir y experimentar con las ideas más vanguardistas del momento. En 1912 se casó con Leonard Woolf, un escritor y editor que fue un gran apoyo en su vida. Juntos fundaron la editorial Hogarth Press, donde no solo publicaron sus propios libros, sino también obras de autores fundamentales, como T.S. Eliot, Freud o Catherine Mansfield. La editorial fue una plataforma crucial para el pensamiento moderno y una vía de libertad creativa para Virginia. Sus novelas rompieron con las estructuras narrativas tradicionales. En lugar de seguir un relato lineal, exploraban los pensamientos internos de los personajes, sus percepciones y emociones. Este estilo, conocido como monólogo interior o flujo de conciencia, se convirtió en una de sus señas de identidad. Obras como La señora Dalloway, 1925, Alfaro, 1927, y Las olas, 1931, son claros ejemplos de este estilo, y están consideradas entre las más importantes del modernismo literario. Virginia no solo innovó en la forma de narrar, también fue una pensadora comprometida con los derechos de las mujeres. En 1929 publicó Una habitación propia, un ensayo fundamental del feminismo, en el que plantea que una mujer necesita independencia económica y un espacio propio para poder crear. Su frase «Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si quiere escribir ficción» se ha convertido en un lema clásico del pensamiento feminista. A lo largo de su vida, Virginia tuvo relaciones afectivas intensas con varias mujeres, especialmente con Vita Sackville West, también escritora. Su vínculo fue profundo e inspirador, y dio lugar a una de sus novelas más originales, Orlando, 1928, un viaje fantástico a través del tiempo y el género, protagonizado por un personaje que cambia de sexo y vive durante siglos. Pero su vida también estuvo marcada por el sufrimiento. Virginia Woolf luchó con trastornos mentales toda su vida, incluyendo depresiones severas, ansiedad e incluso alucinaciones. A pesar de los cuidados de su marido y su entorno, sus crisis se intensificaron con el paso de los años, especialmente tras los estragos de la Segunda Guerra Mundial. El 28 de marzo de 1941, sintiéndose abrumada por el miedo a una nueva recaída y convencida de que no podría volver a escribir, Virginia se llenó los bolsillos de piedras y se internó en el río Ouse, cerca de su casa en Sussex. Su cuerpo fue encontrado varias semanas después. Tenía 59 años. A través de sus palabras, Virginia Woolf se adelantó a su tiempo. Habló de la mente, de la identidad, de la libertad y del lugar de la mujer en el mundo, con una profundidad poco común. Hoy, su obra sigue siendo leída, estudiada y amada por millones de personas. Su estilo, tan introspectivo como poético, abrió nuevos caminos para la literatura, y su pensamiento continúa siendo una referencia para quienes buscan entender la complejidad de la experiencia humana.